a un nuevo evento de Somos Uruguay. Nos convoca, en este caso, Desayunos Útiles. 8 de la mañana, Hotel Sheraton. Detrás mío está la tarima donde va a estar hablando Alfredo Frati, presidente del INAC, en un momento donde la carne uruguaya es noticia en el mundo. Agradezco la presencia a todos y bueno, básicamente en esta charla y después de estar tanto tiempo en el INAC, que seguramente para la vida del país es un instante, pero en la vida de nosotros 10 años es un tiempo razonablemente importante. Nosotros creemos que lo que ocupamos cargos públicos, además de tratar de administrar, debemos de comunicar qué es lo que estamos haciendo y arriesgarnos a opinar sobre lo que vemos para adelante. Y sobre todo, y más que nada, por lo menos desde mi humilde opinión, es transmitir las experiencias que nosotros vivimos, qué es lo que podemos dejar. La mayoría de ustedes, o bueno, por lo menos los que están vinculados al sector cárnico, van a escuchar algunas cosas repetidas, pero como queremos focalizar en esto de la articulación y compartir con ustedes algunas de las cosas que me parecen importantes, que es cómo nos presentamos en el exterior para tratar de ir aunando criterios y que cada vez seamos más nación y presentamos un modelo de país que sirve no solo para la carne, sino para las inversiones que pueden venir y para vender otros productos. Y nos animamos a decirlo porque creo que, según dicen los números, hemos tenido un éxito en este tipo de presentación de país que llevamos adelante. Hace apenas un mes presentábamos a Uruguay en China en un congreso mundial de carne, y digo Uruguay porque hacemos siempre hincapié, nadie va a negociar ni comprar nada de países que no se conocen o están muy rezagados en la educación o en las cuestiones tecnológicas. Entonces en este congreso, que son estos foros internacionales que a veces a uno le cuesta entender cuál es su validez, pero es el mundo que nos toca, un mundo globalizado, y que estas reuniones cada vez se hacen más importantes. Yo recuerdo los primeros congresos que fuimos, bueno, primero que no nos tenían en cuenta, esta es la verdad, íbamos como espectadores, y hoy nos convertimos en speaker habitué, o nosotros o alguien de Uruguay de este tipo de congreso. Era casi una reunión de amigos hace 15 o 20 años, y hoy, bueno, estos congresos de la OPIC, la Organización Permanente Internacional de la Carne, se han convertido en un lobby muy fuerte con los gobiernos. Tuvieron la más alta autoridad de China, cuando se hizo en Europa, en Francia, estuvo el delegado de la Unión Europea, el secretario. Así que, bueno, son eventos en los cuales yo también tenía duda de si participar o no, pero bueno, creo que el mundo, hay cosas que nos guste o no nos guste, debemos estar presentes si queremos ser un país activo y participante en los foros con opinión, y que además nos vean que eso es la otra cosa importante, que es hacerse visible. Y también agradezco a Somos Uruguay por la oportunidad que nos da de transmitir. Muchas veces vemos que se realizan diferentes trabajos y no tenemos la oportunidad o no hemos encontrado la mejor manera de comunicarnos. Yo creo que la vida de estas instituciones, como otras que se ha dado el país, dependen en mucho de si hace carne en la gente y si la gente entiende que realmente sirven para algo más allá de su función específica, que cada vez además se hacen más multidisciplinarias. Así que, como le decía, hace un mes estábamos en China, y entonces queríamos compartir parte de ese tránsito que hemos generado como síntesis de Uruguay, como un país productor de carne, e INAC como articulador de esa visión. Cuando presentamos a Uruguay en el exterior, lo hacemos como la última gran estancia, ¿verdad? Porque todavía la gran mayoría de nuestro ganado pasta libremente, tiene acceso directo al agua, obviamente al alimento, a la sombra, y eso que para nosotros es tan común y no merece ningún comentario, en el exterior lo ven como una cosa diferencial y absolutamente significativa, y por eso lo estamos planteando, porque esto obedece a esa presentación que le dije anteriormente. Que somos el país más ganadero del mundo, porque tenemos 3 millones de personas y 12 millones de cabezas de ganado, 9 millones de ovinos.
A pesar de ser un país de renta media, tenemos un consumo de carne similar a los países de renta alta, con 100 kilos por persona y por año, y de estos 100 kilos, 60 kilos son de carne bovina, que es la más cara en el mundo, la más elitista, y la que aún en los países desarrollados que comen 100 kilos no alcanzan a estos guarismos porque son sustituidos por las otras carnes. Es así que del rodeo de 12 millones de cabezas, 4 podríamos decir que se dedican a atender las necesidades del mercado doméstico y las otras 8 son las que se dedican para la exportación. Exportamos carne vacuna refrigerada a más de 120 países y en realidad hoy parece mentira, pero en los mercados relevantes para la carne el único que nos queda por conquistar es Japón y que ya se están haciendo tratativas y es probable que en este año tengamos algún acercamiento importante. Sobre todo porque hasta ahora hemos estado golpeando la puerta en Japón y ahora empezó un proceso inverso en el cual Japón ha iniciado conversaciones de la embajada para explorar esta posibilidad de análisis de riesgo que se necesita para entrar a un país como ese. Hace algunos años, Tamucio, por ahí estuvimos en Japón y la verdad, en Japón y en Corea, y en Japón la verdad que vimos que nos atendió el tercero, nos leyó un speak y después dijo que tenía otra reunión, por lo tanto nos dimos cuenta que en esa oportunidad, esto hace 4 o 5 años, no había ninguna posibilidad. Fue bien diferente en Corea y por eso es que el año pasado, después de mucho trabajo, se abrió, pero creo que ese proceso que vimos en aquel momento en Corea es el que se está dando hoy con Japón. Uruguay es un país que ha triplicado su renta en los últimos 10 años, esto no es menor porque hace también que podamos haber alcanzado esos récords de consumo per cápita, no hay ningún producto que salga fuera del rango de precio accesible para los bolsillos o que no del poder económico que aumente su cantidad, como aumentó. Hay que recordar que en el 2005 el consumo per cápita de carne vacuna era de 45 kilos y hoy estamos en 60, firme ya hace más de 2 o 3 años. Es un país ambientalmente amigable, con un alto nivel educativo de su población. Nosotros tenemos 800 discusiones acá, pero lo planteamos así porque en el concierto regional y mundial nos ven de esa manera. La educación de los niños se ha fortalecido con el programa de un niño, una computadora. El desarrollo de las telecomunicaciones, obviamente que ha facilitado la penetración de Internet en todos los rincones del país. Esto tiene que ver con toda esa tecnología que se ha agregado en el sector agropecuario que hace algunos años era tildado de atrasado, que más vale no mostremos que andamos atrás de las vacas, porque eso era asociado a un sinónimo de atraso, y creo que hoy esto se ha invertido, y seguimos atrás de la cola de las vacas, pero con una tecnología aplicada que nos está distinguiendo en el mundo. Cualquier productor agropecuario de este país puede tener control del ganado desde el campo e informar sobre los distintos eventos a los sistemas públicos. Y además es allí donde empieza la calidad del proceso, monitoreando todo con transparencia y absoluta agilidad. El consumidor moderno desea conocer todo. Y sobre todo, más que moderno, yo diría el consumidor de alto poder adquisitivo. Quiere saber qué es lo que está comiendo. La educación, como dije, si trabajan los niños, si tiene trabajo esclavo. ¿Quién es el productor que crió los animales? Cada vez más uno lo siente en estas reuniones que la gente reclama esto. Y nosotros tenemos la ventaja que Uruguay puede brindar esta información y ese ejercicio que hacemos cuando podemos, las presentaciones en el exterior, es justamente demostrar que ese churrasco que está comiendo le podemos mostrar hasta la cara del productor que crió esos animales y el proceso que luego siguió en su vida. En Uruguay el ganado vacuno y ovino se cría a cielo abierto todo el año, durante todo el año, con una abundante disponibilidad de agua en un entorno natural realmente único, que tiene que ver con la marca de Uruguay Natural, respetando los procesos naturales. Hace más de medio siglo que hemos prohibido el uso y la venta de hormonas y promotores. Esto creo que no lo hemos cobrado como se debe a nivel internacional, es realmente significativo. Por eso es que Uruguay a los mercados que ha entrado no ha salido
Esto creo que es una de las fortalezas que nosotros tenemos, porque después los países, aunque ellos no tengan grandes condiciones sanitarias ni de inocuidad en sus productos, obviamente cuando van a comprar exigen del otro, y por eso es que hay algunos competidores nuestros de fuste han tenido problemas y salir de algunos mercados por este problema y nosotros los tenemos. Nos hemos dado cuenta tarde tal vez, pero nos hemos dado cuenta que esto no lo hemos marcado como tendríamos que marcarlo internacionalmente. Por eso ahora cada vez que tenemos oportunidad lo recibimos, y también que haga carne en nosotros para que cada uno de ustedes cuando sale al exterior o conversa con alguien pueda decirlo. Esto es una discusión de hoy en día, sobre todo por los sistemas de crianza de los animales. Es muy difícil los feedlots que hay en el mundo que puedan subsistir sin el promotor de crecimiento, que tiene una diferencia por lo menos en 30% de aumento de peso. Nadie está dispuesto a resignar eso, por lo tanto los que ya lo están usando va a ser difícil que entren en este circuito, y nosotros tenemos que explotar eso que una vez me decía Mujica: llegó el momento de vender nuestro atraso, pero bien caro. Tenemos una ley de uso y manejo de los suelos para proteger los recursos naturales, entendiendo que primero está el bienestar general y después los intereses particulares. Esto se sintetiza en esta foto tomada por un productor de Salto, estas cosas que veníamos hablando. Esto lo tomó el hermano del que está tomando agua. Hay que explicar que no es Photoshop, acá no, pero en el exterior sí, porque te dicen, esto acomodaron la foto, ahora que todo se puede hacer, no, esa es real. En una estancia de Salto, en el cual, y después, aparte de tomar en la misma agua, no tiene ninguna consecuencia para la salud. El cuidado del bienestar animal no es solo un requisito adicional, sino que es la filosofía de nuestro trabajo, que lo hemos hecho, el Uruguay lo ha hecho, los productores lo han hecho casi que sin darse cuenta. Animales sanos, pastando tranquilos, con abundante agua, sombra, a cielo abierto, sin el uso de hormonas y con la crianza de terneros junto a sus madres hasta los 6 meses, que parece también esto bastante raro. Lo que comienza bien hay que cuidarlo para que culmine bien. Las empresas que procesan no pueden agregar calidad, en todo caso deben de mantener la calidad que viene del campo. La calidad se genera en los lugares donde se desarrolla y se crían los animales. Pero lo que comienza bien hay que cuidarlo para que culmine bien. Y lograr la inocuidad de la carne requiere articular varias piezas. Vamos a ver cómo trabajamos en cada una de ellas. La base, obviamente, es una buena sanidad. Y en el comercio mundial de carne vacuna esto quiere decir fundamentalmente, al menos para los efectos netamente comerciales, vaca loca y astosa. Uruguay nunca ha tenido un caso de vaca loca, ya que está prohibido de hace más de 20 años alimentar vacunos con productos de origen animal. El último caso de fiebre astosa se registró hace 13 años. Somos un país con un estatus sanitario muy alto. Para conseguir este alto nivel hemos seguido una estrategia clara: apoyarnos en la OIE como país pequeño, apoyarse en los foros internacionales para poder crecer, aceptar sus recomendaciones y darle soporte técnico. Como el virus de la astosa está inactivo y no vacunamos los ovinos, estamos como país, junto a la OIE, realizando una experiencia pionera en el mundo propuesta por el Ministerio de Ganadería, que es el compartimiento ovino. Esto también está llamando la atención porque Uruguay en esto está marcando normas nuevas en cuanto a sanidad, pero que repercuten en el comercio mundial. Esto nos va a permitir seguramente exportar en poco tiempo, diría yo, carne ovina con hueso a los mercados más exigentes, que hay una preocupación permanente y que no hemos conseguido es poder darle a la producción ovina las condiciones de calidad de mercado que tenemos para los vacunos. No es que no tengamos mercado, el problema es que el ovino deshuesado no es redituable para la industria y por lo tanto no es como la carne vacuna que exportamos el 80% y transforma sin hueso y se transforma en un buen negocio. No es lo mismo para el rubro ovino y tenemos que encontrarle allí en los mercados que estamos, que son importantes, pero que nos admitan la carne ovina con hueso, y eso creo que cambiaría la ecuación para la ovinocultura uruguaya. La totalidad de las plantas industriales de nuestro país tienen sistemas HACCP obligatorios y un programa del Ministerio de Ganadería y Agricultura que controla por muestreo los residuos biológicos en la carne. Esto pocas veces lo conversamos entre nosotros.
y de tan acostumbrados que estamos, parece que no existe, pero está, y es importante una vez que nos presentamos en el exterior. En todas las plantas trabajan veterinarios de las propias empresas y veterinarios del ministerio para garantizar la inocuidad de los productos. Es así que Uruguay ha logrado las certificaciones que ustedes ven ahí de calidad más exigente del planeta, lo que implica obviamente un orgullo, pero también un desafío, que es aprobar una y otra vez, cada vez las más exigentes auditorías internacionales que les hacen a las plantas año a año. Y creo que nos exigen más a nosotros que a los otros, porque saben que las podemos cumplir. Pero en todo caso esas obligaciones nos ha hecho estar en que las plantas industriales nuestras tienen un nivel de primer mundo. Otro engranaje importante es la trazabilidad del ganado vacuno. Creo que ha sido un distintivo de Uruguay en los últimos años. Luego de más de una década de trabajo hemos logrado algo que por ahora es único en el mundo. En Uruguay los 12 millones de cabezas de ganado tienen una caravana visual y un chip electrónico, cuando en Europa todavía tienen visual. Toda la información de ese animal, nacimiento, raza, movimiento, todo eso se envía al Ministerio de Ganadería y alimenta una base de datos. En las plantas de faena después se registra en forma automática todo el proceso industrial, desde el animal hasta los cortes. Esa información se envía al Instituto Nacional de Carne, alimenta otra base de datos que luego se conecta con la anterior a través del chip electrónico. El objetivo final es que cualquier consumidor del mundo pueda rastrear del plato hasta el campo todo el proceso prácticamente en tiempo real. Esto es lo que nos ha permitido generar confianza en las autoridades de sanidad e inocuidad de todo el mundo. En nuestra visión, es necesario tener el mismo estándar de calidad para el mercado doméstico que para los mercados de exportación. En esto no estamos todos de acuerdo, pero ese ha sido nuestro criterio. Y las razones son innumerables, pero la primera de todas es que tenemos que cuidar a todos por igual, para presentarnos como un país serio. Pero también hay una razón de seriedad y de profesionalismo, y es que nosotros creemos que cuando existen estándares diferentes, los controles pierden efectividad, porque no sabes cuándo tenés que controlar una cosa y cuándo tenés que controlar la otra. Y nosotros queremos garantizarle a todos, uruguayos y compradores del mundo, que nuestra carne, además de rica, de sana, es también confiable. Hemos usado la tecnología para preservar el valor de lo natural, que es lo que decía anteriormente, agregarle tecnología a ese proceso que lo habíamos hecho por décadas naturalmente y poder comunicarnos con los consumidores del mundo en una forma mucho más eficiente. Por ejemplo, la trazabilidad total nos permite realizar una ficha con toda la información comercial relevante asociada a cada animal y a cada corte de ese animal. Se muestra la localización del predio de producción, sus características, el nombre del productor, información del animal. Quienes están en este negocio saben que esto es difícil, es complejo y muchas veces nos molesta hacer estos procesos. Pero también se sabe lo importante que es esto y la diferenciación que nos está dando en el mundo. En Uruguay lo hemos logrado al sustituir el sistema de trazabilidad grupal del ganado, que ya era reconocido por los mercados más exigentes como la Unión Europea, por la nueva tecnología de caravanas electrónicas individuales. Esta reputación que se ha ido construyendo a lo largo de los años como país responsable, cumplidor de sus obligaciones y transparente, ha ayudado a cimentar estas alianzas internacionales. Desde nuestra perspectiva, esto que hemos acuñado de envasar la naturaleza nos permite ir del plato al campo, con absoluta confianza y seguridad. Cada paso se vincula con el anterior. En el restaurante, en el supermercado, en el barco que transporta nuestra carne, en las cajas del producto salen de la planta procesadora o en el campo, siempre se encontrará esta garantía. Por eso mostramos que leyendo un código de barra en el producto se puede viajar hasta los pastos naturales que le dieron origen. Hemos mostrado que tenemos más de 45.000 productores ganaderos, 40 plantas de faena y cientos de agentes que participan en toda esta larga cadena productiva.
El rol del Instituto Nacional de Carne del Uruguay es hacer que todas estas piezas funcionen en forma armónica o lo más armónico posible. Es por ello que en su junta participan representantes de los productores ganaderos, las plantas de faena y el gobierno. Y en el diálogo que se genera en ese espacio está parte del secreto del éxito de Uruguay. Y esto que parece sencillo y nosotros nos hemos acostumbrado, hay una sana envidia, inclusive en nuestros competidores, por este tipo de conformación. En casi todos los países falta alguna de las patas de las que nosotros tenemos en el INAC. Y en el diálogo que se genera en ese espacio, como les decía, es donde hemos encontrado que Uruguay puede tener esta presentación y que además cuando salimos al exterior dejamos esas cuestiones de ripideces internas que pueden existir en el sector agropecuario para presentarnos como un bloque. Así nos presentamos en China, pero bueno, también déjenme contarles que cuando llegamos a INAC teníamos la visión de un productor ganadero de Cerro Largo, pensando que debíamos pelear en el INAC particularmente por aquellos productores más chicos, que es además donde está radicada gran parte de la producción de ternero en nuestro país. Pero también teníamos una visión como es miembro de la Junta, y siempre me preguntaba si había algunas cosas que los productores habíamos reclamado históricamente, si era efectivamente porque no había capacidad para llevarlas adelante o porque no había suficiente voluntad política para hacer esos cambios. Como presidente de INAC hemos tratado siempre de mantener en mente que lo que solicitábamos desde el llano lo debíamos cumplir desde el gobierno. Siempre tratamos de hacer desde el gobierno lo que habíamos reclamado desde el llano. Como ciudadanos que veníamos acompañando los cambios del país post-2005, el INAC como país había sufrido un proceso difícil como el país todo, y había pasado por un periodo del 2000 al 2004 donde se habían recortado muchas de sus funciones, algunas por dificultades económicas y otras por orientación política. A la fuerza política que represento le parecía que había que restablecer un equilibrio entre el rol de los privados y el rol de los gobiernos, impulsando aquellas cosas de largo plazo y de interés nacional a pesar o con la indiferencia de algunos privados. El INAC como el país vivió ese momento. Obviamente las autoridades electas en ese momento nos impulsaron a establecer ese equilibrio y el respaldo necesario para llevarlas adelante. Cada momento tuvo su prioridad. Y allí se concentraron recursos materiales y humanos y capacidad política de gestión. Por ejemplo, las cajas negras, que fue un gran desafío, el mayor dolor de cabeza seguramente en los primeros años de la gestión, en el cual era muy difícil optar por un sistema que no compartíamos plenamente, pero que teníamos la certeza que si borrábamos y empezamos de nuevo, como se ha hecho muchas veces en nuestro país, diciendo que lo que le hizo el otro está todo mal y lo que yo voy a hacer está bien, hubiésemos postergado 10 o 15 años la instalación de este sistema en el país, que hoy nos está dando una diferencia sustancial, no solo para aquellos fines con los cuales fue creado, que tenían un fin básicamente fiscal y de prohibir la evasión, sino que ahora le hemos descubierto funciones que todavía no nos hemos encontrado el fin. Todo el día hay cuestiones nuevas y nos ha servido mucho más para cómo nos presentamos en el exterior que para las cuestiones para las que fue creado. Posteriormente, el proyecto de promover la marca país hasta llegar a la concreción de los restaurantes llevó muchísimo trabajo. Tratamos, tratamos de que estas sean políticas de mediano y largo plazo, que hay que esperar que den resultados, pero creemos que son procesos que tenemos que llevar adelante porque Uruguay tiene que transformarse en el futuro en la boutique de carne del mundo. Para eso no solo hay que llegar al consumidor final, sino a aquellos lugares de élite como restaurantes, cruceros y ese tipo de nichos de mercado. Por ley el Instituto tiene sus balances analizados por el Tribunal de Cuentas, pero además este instituto fue de las primeras organizaciones con cumplir la ley de transparencia pública, informando en su página web sus recursos naturales, gastos, remuneraciones y proyectos. Y esa sería una regla
durante ambas administraciones. Y esto es particularmente importante porque si bien gira en la órbita de los privados y tiene la objetividad y la facilidad de los privados para accionar, tiene el control de los públicos del Estado. Alto estándar en cantidad y calidad de las carnes vendidas en el mercado interno. Lo que hicimos acá creo que fue uno de los logros, es jerarquizar el abastecimiento al mercado interno y después aprovechar la sinergia. Muchas veces en este país despreciábamos el mercado interno porque decía lo importante para las empresas es importar. Sí, señor, es importante, pero el mercado interno y sobre todo con salarios que se han venido recuperando, tiene una significación singular. Tanto es que hace algunos años, un par de décadas atrás, habían empresas que solo exportaban y no participaban en el mercado interno. Hoy, todas las empresas, aún las que tienen mejor posición en el exterior, pelean por un espacio en el mercado interno. Entre otras cosas, porque paga igual que lo que se está exportando y lo otro que tienen de beneficio la sociedad uruguaya es que está recibiendo una mejor calidad de carne que la que recibía hace 20 años. El consumo de más de 100 kilos de todas las carnes, 60 vacunas, está al nivel de los países, ya lo dije antes, pero es bueno rescatarlo, que tienen más del doble de renta que Uruguay. Como creció el nivel de renta y mejoró la distribución, aumentó el consumo de carne en forma distributiva en la población. Es decir, están comiendo más y aumentaron más el consumo en los estratos económicos más bajos. Y eso obligó a un cambio también en cómo se consumen nuestros cortes. Por años fue el asado, el emblemático y el más vendido. Hoy es la carne picada, porque es la que permite en los entrados de alto poder cocinar más rápido y en los otros es la que permite comprar 50 o 60 pesos de un trozo de carne. Además es carne con el mismo estándar de calidad y controles que tiene que ver con la presentación que les leímos anteriormente, con el mismo estándar de calidad y controles que la carne que se exporta, porque tenemos un estándar único. Ayudar a mejorar el nivel de distribución y venta al mercado interno nos ayudará a sortear más fácilmente la auditoría del futuro. Y esto es lo que quiero dejar. Yo vi en este proceso, me tocó ver cómo las misiones que nos visitan insistían en salirse de los frigoríficos. Antes el ministerio gastaba horas y días en técnico preparando las visitas, pero que venían a visitar las plantas frigoríficas. Eso hoy es cosa del pasado. Visitan mucho más cosas. En aquel momento, recuerdo, vimos el proceso de los pasos de frontera. Bueno, por un problema, pero sigue. Terminamos con el tema y estamos vacunando, estamos sin riesgo, analizamos de acá, nos analizan 20 veces, siguen visitando, visitan hoy los predios ganaderos y el próximo paso son las carnicerías. Y porque además los que vienen quieren ver si esto que nosotros estamos diciendo afuera es verdad. Y esa es una cosa que nos queda en el debe. Yo creo que hubo en algún momento que, bueno, cuando vuelve la democracia, para tratar de respetar la autonomía municipal, se pasó algunas competencias a la Intendencia del Interior en cuanto a habilitación de carnicería y estamos con alguna dificultad perdiendo algún nivel en la misma, porque es mucho más difícil, esto hay que entenderlo, para los intendentes departamentales la inspección sobre sus propios vecinos, que un organismo de carácter nacional. Esta es una cosa que la vamos a plantear en el Congreso de Intendentes si nos da el tiempo, y si no es un deber que va a quedar para adelante, pero lo tenemos que cuidar porque yo creo que es el próximo paso que va a ocurrir, que nos van a venir a visitar también los lugares de expendio. Además, cuando promocionamos internamente, que a veces dicen ¿para qué promocionamos? Bueno, por ejemplo, lo del asado más grande del mundo. Si bien fue, sí, tratar de demostrar que estábamos mejorando, que aumentaba el consumo, que abríamos mercado, y era una especie de festejo interno, tuvimos ecos internacionales insospechados en cuanto a la prensa mundial. El New York Times, el China Daily, siempre vimos ambos mercados como complementarios y no como competitivos, es decir, el mercado interno con el mercado. Y estas cosas que, como el asado, les digo, que importa como importan los eventos que hagamos internamente y que tienen trascendencia a nivel mundial. Analizar. El sistema este que les dije antes de Caja Negra está instalado en 39 plantas y funciona regularmente desde el 2006. No solo sirve para cometidos
originales, como les dije, sino que lo hemos empleado en otras cosas, como por ejemplo, cuando se consiguió la cuota 481, esto tuvo mucho que ver, y obviamente apoyar el marketing de nuestros productos con todo el tema de inocuidad que cada vez está tomando más fuerza a nivel mundial, aún en aquellos países que tienen serias dificultades. Y este es un comentario aparte. Obviamente que China como nación es muy difícil de hablar de que sus productos tienen inocuidad, pero sí que los nichos de mercado que se están desarrollando importantes sí lo están exigiendo, y sobre todo cuando te van a comprar. No es la función de este instituto convertirse en un instituto de investigación, pero yo creo que tiene que ayudar a encontrar cuál es el camino que estamos precisando de realizar investigaciones, y para eso colaborar y inmiscuirse en estas cosas. Yo no creo en esos institutos que tienen una reglamentación y son departamentos técnicos y trabajan como el caballo de lechero del tiempo de antes, que tenía dos cosas y que miraba solo lo que estaba delante y no ve lo que está sucediendo alrededor, y eso tiene que ver con la articulación que estábamos diciendo. Hasta el desarrollo de las plataformas de información potentes y novedosas, como la futura integración entre el sistema de información de la industria carne, el SNIC y la genética, porque el Uruguay debe recorrer esos caminos, como capaz en un futuro, aunque todavía no estamos todos de acuerdo en esas certificaciones, aunque sea piloto por ADN del proceso. Porque en esto no basta solo decir lo que hacemos, sino que hay que demostrarlo. Y mucho más los países como nosotros, que somos países pequeños, que primero tenemos que ser serios, decir lo que hacemos y demostrar que es verdad, porque no tenemos moneda de cambio para comerciar con otros países. La única moneda de cambio es la fortaleza interna que podamos tener sobre nosotros mismos. Y esto, institucionalmente ¿cómo hacemos este aporte para abrirnos nosotros y para que otros se vengan a interactuar con nosotros? Lo hemos concretado en un posgrado. Me quedé tartamudo porque me parecía extraño el INAC y sobre todo nosotros en interactuar en estos temas de educación. Pero bueno, hay gente dentro del INAC que ha apoyado muchísimo esto, que es el posgrado del INAC con la UDELAR, que está en la 3ª edición, habiendo contado con alumnos del interior. Ese posgrado está, obviamente, veterinaria, agronomía, pero está ciencias económicas, está la Facultad de Ciencias Sociales, y está abierto a todos los profesionales de grado, porque creo que el tema de la carne y el proceso que ha vivido el Uruguay ha sido tan revolucionario y tan transformador que absoluta todas las profesiones están inmersos y son necesarias. Y necesarias para el INAC y necesarias para las industrias que quieren trabajar a nivel internacional. El posgrado, básicamente, la idea fue, ¿qué tenemos que hacernos? Y nosotros no tenemos que hacer nada, pero ¿qué era lo que estábamos viendo? Y en eso digo, de ir más allá de lo que es simple administrar algo que nos encomiendan. Y ¿qué tenía el INAC? Tenía una potencialidad tremenda de gente que, muchos de ellos, autodidacta con más de 30 años en el INAC, y que eso no lo recibía en la academia. Y que había que recogerlo de alguna manera, pero darle un viso de institucionalidad para que, primero, para darle más calidad académica, para que intelectual la facultad, y de alguna manera eso también, así como la facultad le da, digamos, estatus a este posgrado que realiza el INAC, para que sea atractivo para diferentes profesiones, también es verdad que algo de esa gente y esa manera de interactuar chorrea hacia la universidad, por decir de alguna manera y en términos rústicos. Como por ejemplo nos decían en Ciencias Económicas, vamos a hacer un año que el año sea el año de la carne, ¿verdad? Porque ¿por qué tenemos que hacer ejercicio en otras cosas? Y esto tiene que ver con esas cosas que nos han venido pasando, cada uno es producto de su tiempo y de su formación. A mí me molestaba mucho que viviendo en Melo y mandando a mis hijos a una escuela pública, cada ejercicio que hacían de matemáticas en la escuela venían con que compré el televisor, se fue la licuadora, cuántas me quedan en el stock y no contaba cuántas bancas tengo, cuántas se murieron en el 4, el 5 y el 10. Y esas son las cosas que nos falta para responder a esto, que somos un país ganadero, pero tenemos que creernos las más que somos, y para eso hay que pegar en los sistemas educativos que son en definitiva los que nos terminan formando. Lo otro es que
no nos hemos dado cuenta que Uruguay hizo una revolución en el mundo y rompió el cerco astóxico. Antes los países y el comercio se veía los pobres que estábamos en el circuito astóxico y vendíamos la carne por lo que nos daban, y los que estaban fuera del circuito astóxico que vendían la carne muy bien y a otros precios. ¿Y por qué rompió? Y porque cuando vacunás también estás tizado para consumo. Y sin embargo Uruguay consiguió, a través del trabajo del Ministerio, de la Sanidad, de las cuestiones que ha logrado, también de la Cancillería, porque en esto precisás interactuar y articular, y nosotros golpear en Cancillería diciendo qué es lo que precisamos. Y hoy vemos una Cancillería con mucho más fuerte en los aspectos comerciales, que consiguieron hacer que aún vacunando estemos fuera del circuito astóxico y podamos alcanzar los precios que estamos alcanzando. Otro tanto pasa con Corea, que es reciente, y que alguien puede decir, no le estamos vendiendo mucho, y no le estamos vendiendo mucho, pero la verdad que el cartel que nos sacamos es bastante importante, porque también no hay más de 3 o 4 países que los conocidos de siempre, Estados Unidos que le vende porque en realidad cambia por otras cosas, porque esta es la realidad, cada vez que llega un embarque de carne de Estados Unidos tienen un lío en Corea. Después de Australia, Nueva Zelanda tiene otras condiciones, algunos es isla, no tienen problema, le vendía, pero de los países que vacunan, el único que le vende sigue siendo Uruguay. Así que yo creo que el Ministerio ha hecho un gran trabajo en todos estos años, y el INAC lo que hizo fue alinearse en esa estrategia, apoyando todo lo posible, y creo que termina siendo como institución un ejemplo de articulación pública, en la que también ingresó la Cancillería y, por qué no, también la Presidencia de la República. De muchas veces quedabas ahí y funcionás como pueda y hacés lo que pueda, pero esta cuestión de poder articular, ir, golpear y recibir y entregar es lo que nos permite generar esa ola, y bueno, y que además es contatable, ¿verdad? Porque no es normal. Yo tengo 57 y no recuerdo que un presidente de la República, por ejemplo, se refiriera tantas veces a este sector, por importante que sea, repetidamente. En enero varias veces, después también preocupado si salen las vacas, si no sale, dice, voy a hablar con Putin y también voy a hablar de carne. Esto sale un poco de lo normal o por lo menos de lo que estábamos acostumbrados. Colocamos carne y productos en más de 120 mercados. Cada uno tiene una exigencia diferente. Y a pesar de que en ocasiones son importantes en volumen, el INAC atiende a todos los pedidos y requerimientos. Esto es lo que le da garantía para conseguir una máxima valorización de todos los productos, tener siempre bien diversificada la colocación, seguir trabajando para abrir nuevos nichos, aunque sean pequeños. En un momento nosotros decíamos, bueno, el gran desafío era la diversificación de mercado. Y yo creo que ahora el desafío que les toca a las empresas es la diversificación en la colocación en esos mercados. Por pequeños que sean los mercados, hay que atenderlos a todos. La posición que ocupamos desde nuestro punto de vista se debe a esa diversificación de mercado y también de la colocación de los productos. El desarrollo de la marca país, la imagen de nuestras carnes para conseguir una reputación. Cada presentación en la feria, y esto que también a veces puede ser discutible a nivel de la sociedad, es las presencias internacionales. Tenemos las ferias tradicionales como el CIAL, la NUGA, en las cuales está asumido que debíamos participar, porque es como para el mundo ganadero en lo interno la exposición del Prado. Es bastante discutida en el INAC, pero además es muy cuidada, y es por eso que el pabellón uruguayo que hemos presentado reiteradamente ha obtenido premios y distinciones. Pero además hemos aprovechado las ferias largas, como la de Zaragoza, la de Shanghái y la que va a venir ahora, que habrá que aprovecharla, la de Italia, el año que viene, para probar el modelo de restaurante, que luego se haría operativo con una franquicia. Este es un proceso que demandó años, yo diría casi un lustro, hasta que viera la luz. O sea que para el INAC la feria, aparte de la presencia, es un banco de prueba para este tipo de ideas novedosas. Seguramente Uruguay, el INAC, el país todo, nunca va a tener los recursos económicos para hacer una promoción de su país tradicional, a nivel de televisión, de diario y de revista, porque cuando uno se acerca a mirar cuál es la inversión de nuestros competidores
en esas vías de comunicación son real. Bueno, habría que cerrar el INAC para gastar en la promoción. En realidad eso no es viable para Uruguay. Tenemos que encontrar otras formas, no sé si más inteligente o más ingeniosa, o es lo que podemos. Bueno, y esto de los restaurantes va en ese sentido, ¿no? Que haya franquicias, que sean negocios, que marchen solos, que sea un buen negocio para que lo atienda, para que además funcione bien, pero que además tenga una bandera clavada. Porque en realidad en todos los lugares que estamos lo que nos preguntan es ¿dónde se puede comprar la carne uruguaya después que le decís que tiene esta cantidad de virtudes? ¿Y dónde la podés probar? Entonces la idea es, por supuesto que esto por ahora es un sueño, pero que se viene haciendo realidad. Hay uno en Uruguay, no porque queramos vender al uruguayo más parrilla, pero sí porque era una exigencia de quienes ven interés en esta modalidad de franquicia, es decir, dónde hay una y cómo funciona, y también para nosotros ha sido una escuelita invalorable de encontrarse con la realidad, porque una cosa es conversar y decir lo voy a hacer y otra es ponerlo en práctica, que funcione y que no sea un clavo ni para el INAC ni para el Estado, y que además el producto que allí se venda tenga las garantías que no tienen los demás restaurantes. Si bien todavía en el mundo no tenemos una presencia tan fuerte como quisiera, es claro que el camino para llegar más cerca del consumidor es este. Ya hay restaurantes en Uruguay, en Algarve, estamos por abrir uno en Fortaleza, quiere decir que tan locos no estábamos. Junto con el trabajo en hotel y otros restaurantes, esta es la forma en que la marca Uruguay sea reconocida. Porque además este tema de la franquicia fue pensado en esto que tiene que ver con la articulación. Por supuesto que el motivo y la razón de la franquicia tiene como cosa central la carne, pero en realidad es vender el país, porque ¿qué vimos en ese tiempo prolongado? Y vimos que nosotros nos veamos como tipos grises y no de los más simpáticos del continente. Afuera, yo no sé si es cuando salimos, pero la impresión que nos dio es que afuera nos ven como unos tipos agradables, simpáticos, y eso, por ejemplo, recogimos la experiencia de Algarve. La gente estaba encantada de Algarve, no, de Zaragoza, la gente estaba encantada con la atención de los mozos uruguayos que fueron para ese fin, porque ellos parece ser que, no sé por qué motivo, tienen otro tipo de atención con el cliente. Así que, en realidad, es para que en aquellos países que se puede, entre el queso uruguayo, entre los vinos uruguayos y entre el turismo uruguayo. La idea está pensada de ese punto de vista y que cada parrilla y franquicia esa funcione con una boutique para que cuando la gente prueba y alguno dice me encantó esto, si querés te podés llevar una pieza o un corte determinado. Pero en realidad la franquicia está pensada para que sea realmente una embajada de Uruguay. Esto también lo hemos conversado, obviamente con la Cancillería, para que cuando se hacen eventos en el exterior, por ahí si tienen posibilidades para hacer una muestra adecuada, se utilice este tipo de ámbito, que es la contraparte que nosotros podemos dar, porque nosotros seguramente algo de promoción, pero muy poca cosa más. Por lo tanto, el negocio tiene que ser exitoso en sí mismo y lo que podemos dar el apoyo de las instituciones una vez que sale, y allí tener en esas franquicias programas de agencias turísticas que ofrecerán vuelos, paquetes, bueno, esas cosas que a mí me escapan, pero está la plataforma para hacer todo eso, que en realidad es vender el país. Porque entre otras cosas, nadie va a comprar o pagar distinto como está pagando por la carne uruguaya si no somos un país diferente y se ofrecemos. Lo otro que hemos comprobado es que tenemos que nosotros ir y hacernos conocer. Por eso que cuando dudamos a veces si salimos no hay que salir siempre. Porque lo otro que vemos que cuando vienen a Uruguay, la infinidad de misiones que nos han visitado, vemos que en realidad a la gente les gusta este país, ¿no? Y nosotros tenemos 800 discusiones, pero cuando vienen la gente encuentra un país seguro, la gente bastante agradable, si te perdés te dicen para dónde tenés que ir, bueno, las playas van y vienen, un poco frías en el verano, pero la verdad que tienen un glamour de la Gran 7 y Punta del Este está difícil para conseguir un balneario de eso, de ese nivel a nivel internacional. Y realmente, yo miraba ahora cuando empezamos a negociar para traer el Congreso de Carne para Uruguay, nos dijeron ellos, pero vamos a Punta del Este, quiere decir, hay algunas cosas, hay algún país que se está haciendo conocer y parece que no, pero esas cosas terminan desencadenando. Si yo les hubiese ofrecido también en nuestro país, un poco, la Laguna Merín, me hubiesen dicho que no. Me duele mucho porque es mi departamento, pero la verdad que este tipo de organizaciones no van a cualquier país
y creo que para nosotros ha sido una distensión que hayan agarrado viaje de hacerlo en Punta del Este. 17. Por eso, en todas nuestras cajas de exportación obligatoriamente, junto al logo de los pastos, estará en todos los cortes envasado al vacío. Esto lleva años de construcción, pero estamos en la mitad de camino. Llevó años para que vos entres en un depósito de carne y las cajas de Uruguay tengan una identificación que se vea de lejos, que es los pastos esos que se transforman en barra y terminen con Uruguay. Esto tuvimos discusiones de más de un año en la Junta de INAC, porque después que está parece fácil, pero hay que empujarlo un día sí y otro también, como una rueda cuadrada empujando, dando un golpe y otra vuelta, para que estas cosas cristalices. Después están en los envases al vacío, pero bueno, ahora estamos tratando de que agranden un poquito la letra, porque cuando revisamos en el interior tenés que ponerte los lentes, porque si no, no ves la palabra Uruguay. Yo creo que eso también tiene que ver con una cosa en la cabeza. Durante años nos vivimos escondiendo de mostrar lo que somos. Teníamos vergüenza de ser un país ganadero y teníamos vergüenza, en definitiva, de decir que era Uruguay porque un país chico y nosotros qué le vamos a vender. ¿Y qué le vamos a vender? Y ahora estamos en la cresta de la ola y hay que cobrar esos boletos, pero para eso tenemos que cambiar la cabeza y mostrar. ¿Cuántas veces escuché y se deja con esa diferenciación? Mejor vender entreverado porque si vendemos con los argentinos nos va mejor. Error. Estábamos equivocando el camino, tenemos que animarnos a mostrar lo que tenemos. Bueno, dice que hay muchos compradores del mundo que nos dicen que la marca de INAC, además, suma a las empresas porque le da garantía, porque tiene un plus de confianza, porque es un organismo que los números lo hacen los técnicos sin contaminación política, ni del presidente, ni del vice, todo lo que está colgado en la web funciona automáticamente. Es un país en que las cuotas hace años que no se discuten más entre la industria, porque vienen los técnicos, se va un técnico, viene otro y hereda la capacidad y esa cuestión de celo de que la información que se genere y que se recibe en INAC es reservada y es para tomar decisiones de gobierno y no es para panfletearla en un diario, pero que además la hace sin trauma. Nosotros vemos en los países las discusiones que hay con esos países que tienen cuenta. En Uruguay no lo discutimos, no hemos olvidado de eso, porque hay una gente que está preparada. Y lo mismo tiene que ver con los controles. Nos llaman a presidencia para ver si tienen que controlar más o menos. Ya hay una ruta trazada y en lo que tiene la información también. Hemos dado una mejor cobertura de todas las carnes, porque este es el Instituto Nacional de Carne y uno siempre lo relaciona con la carne vacuna, entonces allí se convocaron a mesa consultiva, tanto del cerdo como del pollo, porque en realidad si bien estaban dentro del INAC, tal vez no le dábamos la preponderancia que tienen. Hoy el pollo está aportando. Hay algunas posibilidades con el cerdo, hay empresas que están viniendo de Uruguay para instalarse a procesar y a exportar cerdo, y esto fue recogido en una ley, porque como todo es dinámico, hubo una reforma del INAC que creo que respetaron mucho, sobre todo el Parlamento respetó bastante los equilibrios que hay en INAC y que la industria y los productores no tuvieran una representación disímil, por lo tanto se va a agregar uno de la industria más y uno de los productores, el Ejecutivo queda como está, y se validó, digamos, esa iniciativa de estas mesas, en la cual aquellos actores que creen que deben de estar y no han sido contemplados, ahí están los carniceros, los supermercados, los fasoneros, bueno, todos los estamentos que ustedes pueden, que con el tiempo se irán a pulir y irán a tener el mismo desarrollo que está teniendo la Junta, que tiene más años. Hay que asumir una plena función educadora. Lo único que me queda, porque me están corriendo, es en realidad alguna frustración, porque esto no son todos rosas. Yo esperaba en un periodo, pero nos ha tocado estar 2 periodos en el INAC, un mayor funcionamiento armónico en la cadena, que se fortaleciera mucho más el sector criador, en un modelo mucho más cooperativo, en que los eslabones que integran el sector agropecuario tuvieran un poco más de armonía y no sea que gano todo lo que puedo contra viento y marea en cada momento que me toca, porque después me toca un momento feo. Esto están todos los números y es una pena. Y yo siento una frustración porque, bueno, alguno ha dicho, y si Frati dice que no hay cadena, tiene su responsabilidad, por supuesto, la tengo y la asumo. Es que no sé si hay que haber cadena.
Lo que debíamos de ser un poco menos ambiciosos y entender que los intereses nacionales están primero. Y además, dejar de ser manicaísta y hablar de estas cosas cuando todos sabemos que acá la razón de existir como país ganadero y lo que genera recursos genuinos es el ternero que nace todos los años. Y ese no está en ninguno de los ámbitos de discusión. Y yo diría con poco peso en las gremiales que los representan en la Junta de INAC y en todos los ámbitos. Porque esto es así. La mitad de los terneros en este país nacen en los productores de mediano a chico y que tienen los peores campos. Y esos no participan casi que de ninguna conversación. Y bueno, son de los deberes que van a quedar pendientes a ver si se encuentra. Hemos hecho algún planteamiento y parece que hubiese que ir a la NASA para hacer un curso para resolver estas cosas que son bastante sencillas y encontrar algunos puntos de acuerdo, ¿verdad? Para que en vez de tener un serrucho de precio y cuando sube quedo loco contento y cuando bajo me clavan de cabeza, en lo cual no permite elaborar estrategias de largo tiempo como es la que precisa elaborar un tipo que cría un ternero, que ahora tiene que elegir las vacas, compra toro y tiene que esperar 2 años para hacer algún peso de aquello que invirtió. No es muy difícil entender esto y lo peor es que los actores lo saben y lo saben más que los que estamos acá, pero parece increíble que del Ejecutivo estamos poniendo todas las herramientas para que esto se arregle y no se le encuentra la explicación. Lo otro es que se discutió mucho si el INAC tiene que hacer solo promoción o cosas en algunos años, ahora se ha discutido menos, quiero dejar me parece que debe hacer lo que hace, lo que lo mandata la ley, porque entre otras cosas, también el tener la posibilidad de fiscalizar y de controlar, lo hace conocer la industria por dentro. Y eso es lo que permite elaborar después, primero, asesorar como corresponde al Ejecutivo o al gobierno de turno, por eso ustedes ven. Yo creo que acá cada medida que se toma tuvo algún contacto, tuvo alguna consulta o tuvo alguna información. Porque si no pasa como en otros países que se toman medidas a destiempo que nada tienen que ver con lo que ocurre en la realidad. ¿Qué es lo que permite este instituto? Y tener un contacto permanente que está todos los días sufriendo o festejando los éxitos de aquellos que hacen el día a día, que por un lado están los productores y por otro lado está la industria. En realidad, en la prueba final de que pensamos que el INAC es un modelo de articulación de las políticas públicas que debe ser tomado en cuenta por otras instituciones en su reputación actual, tanto dentro del país como fuera. Es decir, es la realidad del juicio de miles de personas que tienen que ver con este negocio, directa o indirectamente, que así lo marca. Muchos países del mundo lo están tomando como modelo y referencia. Uruguay debería tomarlo como modelo para toda la institucionalidad agropecuaria, y por qué no para otros sectores de la actividad productiva y comercial. Lo digo esto porque esto también se discute, si estas instituciones tienen que existir o deberían estar en un globo. Yo creo que así como están con la especialidad de cada ternero, creo que han demostrado que han desarrollado, no solo esta, otras instituciones de este mismo carácter han desarrollado un modelo exitoso. Si los aburrí mucho, discúlpenme, tenía un orden acá, pero es muy difícil después de estar tanto tiempo en una institución no volverse fanático de estas cosas, porque vengo de ahí, porque siempre me gustaron y la verdad que ha sido un placer con este gobierno y con la gente que trabaja en INAC haber estado 10 años al frente del Instituto Nacional de Carne. Ministra de Turismo, Lilian Quechichán, ¿cuál es la importancia de la carne para el turista? Bueno, nosotros tenemos con el INAC, junto al INAVI y a Uruguay 21, un programa que se llama Un paseo por los sentidos. Es decir, hemos salido juntos a muchas partes del mundo a promocionar el Uruguay. Cuando nosotros hacemos las encuestas de satisfacción del cliente, el primer motivo es la gastronomía. El segundo son las compras, el tercero son los casinos y por supuesto que el cuarto son las playas, porque Brasil tiene muchas, pero ocupa un lugar fundamental en venir a comer ese asado uruguayo. La carne de alta calidad para Rusia es muy importante, más cuando ellos tuvieron problemas con las carnes americanas y australianas por encontrarle presencia de hormonas de crecimiento. Después de la crisis del 2002,
empezó un auge en la parte de gastronomía y de alta gastronomía, que habría un restaurante cada 2 días habría un restaurante en Moscú. ¿En qué momento de la coyuntura política, puntualmente con la carne, se encuentra Uruguay, dadas las reuniones que tuvo nuestro presidente? Bueno, en realidad nosotros estamos en un nivel, en el nivel internacional, digamos, estamos ubicados en los primeros planos del nivel internacional. Ahora, siempre se habla de la colocación de carne que cada vez va a ser mayor, ¿no? Eso nosotros lo tenemos presentes y siempre tenemos que estar atentos a esto e ir buscando soluciones para que las carnicerías no desaparezcan. La carnicería que no se moderniza y que no, en realidad ya han desaparecido muchos, y entonces nosotros tenemos que estar atentos y ponerle cada vez más valor agregado al producto para no desaparecer. Doctor Alfredo Fratti, felicitarlo por la locución porque conjugó el hombre que toda una vida estuvo en este mundo de la pecuaria y un hombre de alguna manera de institución, de gobierno, si se quiere, con toda esa responsabilidad. Así lo vi yo. ¿Así usted quiso transmitir este discurso? Sí, exactamente. Y hay cosas que es posible, aquellas cosas que uno reclama desde el llano, hacerlo desde el gobierno. La última, y esta es sin corbata. ¿Cuál es la preferencia de Alfredo Fratti en cuanto a corte de carne, punto de cocción y tipo de cocción? Bueno, La preferida. los que saben dicen que es muy jugosa. A mí me gusta a punto. Y la verdad que el corte que más me gusta es el bife ancho. Porque creo que tiene las dos cosas. Tiene terneza, tiene un poquito más de grasita que el lomo. Obviamente en el mundo la más cotizada es el lomo, pero a mí particularmente me gusta mucho el bife ancho. Bueno, bife ancho y yo la como jugosa. ¿A la parrilla? Y sí, a la parrilla, y si es del Uruguay Natural Parrilla Gourmet, mejor. Bueno, yo soy una fanática de la colita de cuadril, realmente, y yo apunto. De esta manera llegamos al final de otro evento de desayunos útiles de Somos Uruguay.